y bienvenido sea usted que ha apartado un tiempo para estar con nosotros. A todas las mujeres les dieron una paletita por el Día de la Mujer, que bueno, o sea, si alguien no las tiene, levante su mano, todavía tenemos algunas que podemos darle y queríamos pues felicitarlas a todas por el Día de la Mujer. Hoy seguimos o continuamos viendo a Esteban. Esteban nos ha enseñado tanto durante estos últimos domingos y hoy queremos tocar un tema que para mí cuando me dieron el tema es un tema un tanto complejo, porque es cómo pudo enfrentar a los enemigos, a sus enemigos Esteban. Ese es el tema que me tocó y pues aprendiendo la vida de él, cuando Esteban ha sido apedreado por sus enemigos y cómo él pudo dar unas palabras, me llama mucho la atención. Ustedes se recuerdan, a Esteban le dijeron apedréenlo, y lo mataron. Y eran gente muy similar al que Jesús le decían, crucifíquenlo. Entonces hay una similitud entre la vida de Esteban y eso es lo que queremos tratar el día de hoy. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Ya los niños están saliendo. Cierre sus ojos, queremos orar y pedirle al Señor que Él derrame de su presencia sobre nuestras vidas. Acompáñenme ustedes a orar esta mañana. Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta linda y calurosa y también con un poco de viento en estos días. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú hables, Señor, a nuestra vida, que tú, Señor, seas el que nos dirijas en todo lo que vamos a platicar esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nosotros podemos aprender de ti a través de tus escrituras. Te bendecimos y te honramos, Señor. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia con usted, si no van a aparecer en las pantallas, también quiero que me acompañe a leer Hechos 7, a partir del verso 54. Dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia, se imaginan, esta versión así lo dice, le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. El verso 56, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Verso 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, él murió. Y eso es lo que Esteban nos va a enseñar el día de hoy, cómo él pudo decir estas palabras que para el razonamiento humano son un tanto difíciles, sobre todo aquellos que lo estaban apedreando o que lo estaban acusando. Para hacer esto quiero que pongamos un poquito en contexto de quién era Esteban y que conozcamos un poco más de él. Todas las características que Esteban tiene los podemos encontrar a lo largo del capítulo 6 y el capítulo 7 de Hechos. Dice, Esteban fue uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Superó la tarea encomendada. Si ustedes se recuerdan, a ellos los eligieron para darle de comer a las viudas. Pero él no solo hizo eso, sino que empezó a predicar, a testificar de Jesús. Él tan solo no se quedó con esa tarea.
Por lo tanto, tenía un buen testimonio, o sea, era un buen testigo de lo que Jesús hacía en su vida. Era lleno de fe, o sea, estaba lleno de la fidelidad y de la confianza de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Señor, lleno de la sabiduría. O sea, era un hombre discreto, era un hombre prudente, era un hombre sagaz, según lo que podemos encontrar en esta palabra. Lleno de gracia, lleno del favor del Señor, y esto él lo reflejaba con sus actos. Este era Esteban. Y por lo tanto también él decía que hacía muchos milagros. En un muy corto tiempo que él aprendió de las Escrituras, él hacía muchos milagros, o sea, estaba lleno del poder del Señor. Algo que no podemos encontrar en los textos o a lo largo de la historia es que él conocía de las Escrituras, pero sabemos que Lucas, que es el mismo escritor de Hechos, dice que él describe todo el discurso y que enoja al sumo sacerdote, enoja a todos los que estaban alrededor, porque Esteban conocía de las Escrituras, conocía de la historia, conocía de lo que el Señor era. Y Esteban lo relata. Y al final de ese gran discurso que Esteban está diciendo y que lo da, y que a pesar de ese discurso él no temía por su vida, él en Hechos 7:59 dice: mientras lo apedreaban, Esteban oró y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas, gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, él murió. ¿Se imaginan ustedes, si ustedes pueden ponerse en la misma escena que estaba Esteban? Estaba enfrente de un gran público dando un discurso, y estos enemigos o estas personas que estaban en contra de él estaban a punto de apedrearlo. Esteban estaba diciendo esto, estaba testificando de lo que Jesús era, de que Jesús era Dios. Y a Esteban no le importaba eso, sabiendo que estaba en una condición como una especie de linchamiento, que estaba a punto de morir. Pero a Esteban no le importaba esto, al contrario, él ora y le dice: Señor, mira, no les tomes en cuenta esto. Y él muere en ese momento. En mi mente, en mi razonamiento, qué difícil es decir: Señor, no les tomes en cuenta a estas personas que me han hecho daño. Y ni siquiera es apedrearme, es quizás solo hablar mal, o es quizás tratarme mal o hacerme malos ojos. Pero decir: Señor, no les tomes en cuenta esto. O en los negocios, alguien que les robó los clientes, o alguien que en algún momento está haciendo algo malo. ¿Cómo nosotros, siendo humanos, podemos llegar a ese nivel que Esteban sí pudo estar? Y es donde yo quiero realizar una comparación, y no diciendo que Esteban es como Jesús, pero que sí hay pasajes muy similares entre los últimos días de Esteban y la vida de Jesús. Esteban más o menos muere, según lo que se encuentra en internet, en el año 34. O sea, era un tiempo muy cortito de cuando Jesús murió. 1 año, 2 años quizá. Entonces Esteban tenía muy presente lo que a Jesús le habían hecho y quién era Jesús. Por lo tanto, él conocía quién era Jesús, y él había aceptado en su corazón y en su mente que Jesús era Dios. Y eso es lo que Esteban estaba haciendo. Esteban tenía esas dos cosas en su corazón. Uno, él testificaba de Jesús, de que Jesús era Dios. Y por lo tanto esto no le parecía a los fariseos, no les parecía a los sacerdotes, no le parecía a todos estos judíos que estaban alrededor, porque ellos no creían que Jesús era Dios. Y al contrario, ellos habían matado a Jesús.
Y Esteban estaba diciendo, y hay una escritura que quiero leerles, que por eso es que en algún momento Esteban tiene esta parte comparable a lo que Jesús era. Dice, déjenme encontrarla por acá. Bueno, no la tengo por acá. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en los últimos días también, y él dijo que iba a estar en el monte a la derecha de Dios? Y Esteban estaba diciendo exactamente lo mismo, que él estaba viendo al cielo y estaba viendo a Jesús a la derecha o a la diestra del Padre. Entonces Esteban estaba haciendo esa comparación con lo que Jesús estaba diciendo o con lo que él dijo, y Esteban estaba diciendo, miren, Jesús es Dios. Y por lo tanto a estos judíos no les parecía esto. Ahora, Esteban quería seguir los pasos de Jesús, quería seguir las enseñanzas, lo que Jesús había dicho. Y esta cercanía y esta parte es la santidad. A veces tenemos como mal entendido un tanto lo que es santidad. Pensamos muchas veces que santidad es como portarnos bien siempre y hacer como encuadrados o ser cuadrados. Y miren, la santidad realmente es seguir a Jesús. Nosotros podemos decir, Señor, yo sí te amo, Señor, yo quiero seguir tus pasos, pero muchas veces mis actos no van de acuerdo con lo que yo digo o con lo que pienso de Jesús. Y aquí es cuando hay una diferencia en lo que yo pienso y en lo que yo estoy haciendo todos los días. Y la santidad no es solo aquí en la iglesia, la santidad no es solo con los hermanos que estamos acá de domingo, no, la santidad y el seguir a Jesús es allá afuera, es en mi casa, es en mi trabajo, es donde yo me muevo diariamente. Ahí es cuando Jesús nos ve, ahí es cuando Él nos está diciendo, sí, tú estás siguiendo mis pasos, sí, tú estás siguiendo mis mandamientos, sí, tú estás siguiendo mis enseñanzas. Es allá afuera y no es aquí adentro. Y eso es lo que Esteban estaba haciendo. Quería seguir los pasos que el Señor había mostrado. En Mateo 5:44 dice que Jesús estaba hablando a todos sus seguidores y dice, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. En Mateo 22:36-40, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Le estaban haciendo esta pregunta a Jesús. Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Esta era la enseñanza que Jesús había dado a sus seguidores, a sus discípulos. Y estas eran las enseñanzas que Esteban conocía y que sabía que él tenía que poner en práctica. No era fácil para Esteban estar en medio de todos estos enemigos, no era fácil tener la vida pendiente de un hilo porque lo iban a matar. Quizá tú no has estado en esa posición, pero sí has tenido enemigos dentro de ti que han querido destruirte. Quizás son más que todo pensamientos de destrucción dentro de ti. Puede ser que el temor sea tan grande que quiera destruirte, pero que también la ira sea tan grande que quiera destruirte. Y muchas veces esos son los enemigos que nosotros estamos enfrentando día a día.
una depresión, una enfermedad. Esos son los enemigos. Quizá nosotros no estamos, gracias a Dios, no vivimos en un país donde no podemos hablar abiertamente de Jesús. Nosotros tenemos esa bendición de que podemos hablar y proclamar el amor y el sacrificio de Jesús en la cruz, sin que nos apedreen, sin que nos maten, sin que realmente nuestra vida dependa de alguien más. Nosotros sí podemos hacer eso y a veces no lo hacemos, sino que más que todo nos concentramos en esos enemigos que muchas veces van en contra de nosotros o que no están en nuestra mente y que van en contra de nosotros. Pero aquí Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: a los que te persiguen, ora por ellos. ¿Quién te está persiguiendo ahorita a ti? ¿Te has puesto a preguntar quién te persigue? ¿O qué te persigue? Jesús les dice también: ama a tus enemigos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero es, ¿cómo está tu amor hacia ti? ¿Qué has pensado de ti? ¿Cómo está tu vida internamente para tú proyectarte con tu prójimo? Si a ti te hace falta algo, si tienes un gran vacío dentro de ti, o este vacío está lleno de tristeza, de dudas, de temor, de enojo o de ira, por supuesto que la presencia de Dios, ni el amor de Dios, ni el amor eterno, ni el amor perfecto de Dios va a poder estar en tu corazón. Por lo tanto, no vas a poder dar ese amor, dar esa oración o esa empatía que nos está pidiendo el Señor. Esteban conocía esto porque estos versos, como leíamos en el verso 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Yo quería ir a buscar dónde salían como esos mandamientos en el Pentateuco o en la Torá, y los encontré en Levítico 19:18. Dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso está diciendo en Levítico 19:18. Ese capítulo de Levítico 19 inicia con un verso, en el versículo 1 y 2. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel, o sea, a todos ese pueblo que estaba saliendo de Egipto. Sé santo, porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Es el mismo capítulo 19. Luego que da esos dos versos que habla de la santidad o de ser santo, empieza a describir situaciones de la vida diaria, empieza a describir sobre la familia, empieza a describir sobre la vida laboral, o sea, sobre la agricultura, sobre el pago de salarios a los trabajadores, sobre la honestidad, sobre la justicia, sobre el trato con otras personas, sobre ser justos, de usar medidas correctas a la hora de tener negocios, de dar lo que ofrecemos, de decir: si yo te doy este precio, te lo voy a sostener. Habla sobre todas estas cosas en ese capítulo 19. No habla sobre situaciones que en nuestra mente podemos pensar que son altísimas, o sea, que están en un nivel de ir volando a la par de Jesús. No, habla de tu vida diaria. La santidad que el Señor te está pidiendo es en tu vida diaria, en lo que tú haces todos los días. Si que tú dices una palabra, lo vas a cumplir. Si tú dices voy a estar mañana, mañana voy a estar. Si tú dices voy a vender esto, lo vas a vender al precio correcto. Sobre la vida diaria. Y eso, y después al final dice: ama a tu prójimo. Ahí es donde nosotros podemos decir que amamos al prójimo, por cómo actuamos, y no por lo que ellos puedan pensar, sino por lo que hay en nuestro corazón.
por la honestidad, por la verdad y por los principios que nos rigen dentro de nosotros para nosotros poder compartir con ellos. El Señor no le está pidiendo a los que están allá afuera, a los que podemos considerar nuestros enemigos o a nuestros adversarios, esto no lo está pidiendo a nosotros que conocemos de Él. Te lo está pidiendo a ti, me lo está pidiendo a mí. Se lo pidió a Esteban. Esteban estaba tan cerca de Jesús que por eso es que él podía hacer esa oración. No le tomes en cuenta este pecado a ellos que me están apedreando, que me están matando. No se lo tomes en cuenta. Uno puede decir, es muy difícil, sí es muy difícil. Pero ustedes leen en Gálatas cómo el famoso capítulo de los frutos del Espíritu. La palabra de Dios es una semilla que entra en nuestro corazón y que nosotros somos los que debemos de dar esos frutos. Nosotros somos los que debemos de dar cada día como esa semillita que va a ir dando y va a ir creciendo poco a poco hasta llegar a cierto nivel. Pero no podemos detener ese proceso, no debemos de detener ese proceso de crecimiento de la palabra de Dios dentro de nosotros. Nosotros debemos de marcar una diferencia de los que no conocen de Jesús. Nosotros debemos de marcarnos, debemos de separar y decir, yo quiero ser como Él porque Él sí o ella presenta los frutos de un Jesús lleno de amor, de un Jesús vivo. Yo tengo que marcar la diferencia, yo tengo que ser distinta, yo tengo que aprender. Si el resto, va a decir, sí, pero es que los que están allá afuera son los que me han hecho daño, sí. Y el Señor le va a pedir las cuentas a ellos también. Porque todo lo que uno siembra, al final lo va a cosechar. Pero hoy por hoy, te está diciendo a ti, tú debes de tener esa semilla en tu corazón y hacer que crezca. Tú y yo. Quiero ser seguidora de Jesús, quiero tenerlo a Él cerca, tengo que mirarlo a Él. No tengo que poner mi mirada en las circunstancias, en las personas que están a mi alrededor, en todos aquellos que me han hecho daño, tengo que poner mi mirada en Jesús. Nosotros debemos de elegir cómo conducirnos. Nosotros elegimos cómo poder actuar en el momento que nos están haciendo daño con una palabra, con una acción. Nosotros elegimos cómo actuamos. Y va a depender de qué hay dentro de nosotros. Cuando Esteban está en ese punto, dice, mira la gloria de Dios, mira a Jesús, mira la presencia del Señor, y él dice, cumplí el propósito por el cual vine a esta tierra. Y es por eso que Esteban, poniendo su mirada en el Señor, poniendo su mirada en su gloria, puede decir, Señor, no les tomes en cuenta esto que están haciendo conmigo. De lo contrario, Esteban no hubiese podido hacerlo. Cada día nosotros debemos acercarnos más a Jesús. No siempre vamos a poder, vamos a caer, muchas veces vamos a fracasar en el intento. Pero hay una escritura que dice en Proverbios 24:16, los justos podrán tropezar 7 veces, pero podrán levantarse. Si tú crees, no, yo no puedo ser como Esteban, si nadie, creo que estamos en una postura ahorita de decir, sí, yo puedo decir, Señor, no les tomes en cuenta a ellos, pero estamos en vía de transformar nuestro corazón, estamos en vía de crecer dentro de nosotros la palabra de Dios para llegar a ese nivel. Quiero contarles,
un testimonio. Estaba ni siquiera en el tiempo de oración o de lectura, estaba haciendo unas cosas y había alguien que tenía una deuda un tanto grande conmigo. Por mucho tiempo estaba esta deuda ya pendiente, muchísimo tiempo. Y no es algo que a mí me hacía falta. O sea, no era algo que yo podía dar por sentado, que podía regalar. No, o sea, es algo que yo necesitaba. Y que había sido un conflicto dentro de mi corazón y dentro de mi vida de por qué no se había podido dar ese pago de esa deuda. La persona que lo debía también es una persona que conoce del Señor, es cristiana, voy a ponerlo de esta forma, conoce de los mandamientos, conoce del Señor. Y sabía que tenía esa deuda. Entonces había un conflicto, no solo por la deuda, sino también porque yo decía, ¿por qué no se pone a pensar de que ¿por qué no la paga? Pues, si conoce de Dios, ¿por qué no la paga? Si sabe de las cosas de Dios, ¿por qué no va y cancela eso? Sino que sentía que se hiciera el loco, no sé. Pues en mi mente muchos pensamientos, como le digo, uno anda siempre a veces pensando y peleando dentro de uno. Cuando de repente oí la voz de Dios dentro de mí y me dice, sabes que Él es mi hijo, ¿verdad? Y yo dije, ya sé por dónde viene esto. Yo, sí, Señor, sé que es tu hijo. Ok. Sabes que yo di mi vida por Él también, ¿verdad? Sí, Señor, sé que tú diste tu vida y que lo amas a Él. Ok. Yo voy a tomar la deuda de Él, me dijo, y yo te la voy a pagar. Es dinero, no es una deuda emocional, llamémosle así, es dinero, es físico, ¿verdad? Pero Él me dijo, yo voy a tomar esa deuda y yo te la voy a pagar. Y yo vi cómo Jesús, yo estaba acá, Él se pone frente a la persona que me debía y Él me dice, yo tomo esa deuda y yo te la voy a pagar. Para mí fue difícil aceptar eso porque, pues si es dinero, ¿será que Jesús o sea, cómo va a ser el pago? Señor, ¿en cuánto tiempo me lo vas a pagar? Pero yo entendí que más era que el Señor estaba poniendo su vida por esa persona y estaba asumiendo esa deuda y me estaba libertando a mí de tener resentimiento, de tener rencor, inclusive malos pensamientos en contra de un hijo de Él. ¿Cómo el Señor va a tomar el lugar de esta persona y pagarme la deuda física? No lo sé. No le he recibido todavía, pero sé que el Señor me la va a pagar en algún momento porque Él me dijo que me la iba a pagar. Él sabe cómo y cuándo, pero que liberó mi corazón, sí. Que yo solté esa deuda, sí. Yo la solté. Y dije, ok, Señor, entonces no es con Él, sino es contigo. Entonces dije, ¿te acuerdas, Señor, que tú me dijiste que me la ibas a pagar? Va. Ahí te acuerdas, ¿verdad? No la he recibido, pero ahí te acuerdas de que me la debes todavía. Pero yo solté de tener resentimiento, solté de tener odio, solté de tener malos pensamientos e inclusive algo dentro de mí se soltó. Y esta es la vía de transformarnos cuando estamos cerca del Señor. Él nos ama, Él te ama, Él me ama y quiere lo mejor para tu vida. Esteban cumplió un propósito y él sabía, en ese momento él iba a morir porque vio la gloria de Dios y le dijo, no le tomes en cuenta, solo así
podemos nosotros tomar una determinación. Cuando vemos a Jesús, entonces podemos tomar una determinación de amar, de bendecir, de soltar, de orar por nuestros enemigos, por nuestros deudores, por quienes nos han hecho daño. Es la única manera. ¿Cómo podemos enfrentar a nuestros enemigos? A través de Jesús. A través de poner a Jesús primero y de verlo a Él. Entonces vamos a poder ver el amor, vamos a poder ver lo que Él hizo por el resto de personas. Entonces mi vida se va a transformar, tu vida se va a transformar. Si lo miras primero a Él, antes de ver la deuda, antes de ver las malas palabras, las malas acciones, las malas miradas, las palabras deshonestas, los gritos, qué sé yo. Que el Señor sabe y conoce lo que tú estás viviendo, por supuesto. Conoce lo que estás viviendo, conocen lo que te tienen pendiente, conocen las deudas que tienen en contra de ti, conocen que han hablado mal, conoce que o sea, el Señor conoce y Él no lo va a dejar desapercibido. Pero el amor de Dios es tan perfecto que va a ir más allá de lo que mis emociones están en este momento sintiendo. Por lo tanto, si yo amo a Jesús, si yo lo amo de veras, si yo he aceptado a Él en mi corazón y quiero seguirle, es la única forma que voy a poder enfrentar a mis enemigos, viendo a Jesús, viendo su presencia, viendo su amor, porque es la relación de Jesús conmigo, es su amor conmigo, es su presencia conmigo, es la paz conmigo. El resto, el Señor tiene un trato con cada uno. Y esto es lo que nosotros podemos aprender de Esteban, de cómo él pudo enfrentarlos, porque él vio a Jesús, vio su presencia, vio su gloria, vio que él había completado su propósito en esta tierra, por lo tanto él iba a partir. Y le dijo, no le tomes esto en cuenta. Ahora yo ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos, tú que estás en casa y que nos estás viendo también. Cierra tus ojos. Sé que hay muchas deudas, sé que hay enemigos internos, enemigos externos que nos quieren hacer daño. Pero lo primero que el Señor nos pide esta mañana es que lo amemos a Él. Lo primero que Él nos pide es que podamos abrir nuestro corazón al amor de Dios y que su presencia y su amor completo pueda entrar a nuestro corazón y hacer una transformación en nosotros. Y que podamos decidir nosotros cada día poder cambiar, ir haciendo crecer esa semilla de su palabra, de su amor, de su templanza en nosotros, que esa semilla pueda ir creciendo cada día, pero que nosotros podamos ir regándola con su palabra, con su presencia, con su amor en cada momento. Algunas veces vamos a poder lograrlo, otras veces quizá va a ser muy difícil, pero en cada momento y en cada situación sé que el Señor va a estar allí contigo para ayudarte, para que tú puedas ser levantado, para que tú puedas llegar a cumplir el propósito por el cual estás tú en esta tierra, estás en tu casa o donde estés en tu trabajo o donde Él te esté llevando. Yo te voy a pedir que tú dispongas tu corazón, tu mente y decirle: Señor, aquí estoy esta mañana. Entra a mi vida, quiero amarte a ti, quiero verte a ti, Señor. Te pedimos por cada situación, sé que hay muchas situaciones, hay muchas necesidades. Señor, hay muchas necesidades, hay cosas que no entendemos,
Hay circunstancias que no entendemos por qué estamos viviendo, por qué estamos atravesando. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que con tu amor, tu gracia y tu poder, Señor, pueda llenar nuestra vida, pueda, Señor, transformar nuestra vida. Pero queremos tener nuestra mirada en ti. Hay muchos enemigos, hay muchos detractores, hay muchos adversarios, Señor. Hay muchos pensamientos internos que se han convertido en grandes enemigos nuestros. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu amor llene nuestras vidas, llene nuestros corazones, llene nuestra mente, mi Dios. Gracias, Señor. Yo te bendigo, Señor, porque tu palabra es vida para nuestro corazón. Yo te bendigo, Señor, porque es luz para nuestro camino. Porque realmente queremos convertirnos en seguidores tuyos. Quiero realmente, Señor, ser una discípula tuya, mi Dios, esta mañana. Y poderte ver a ti más que a las circunstancias. Mira, Señor, cada necesidad en cada familia, en cada persona que está en este lugar y de los que nos están viendo a través de Facebook o a través de YouTube. Mira las necesidades. Yo te pido que tú puedas intervenir y que puedas hacer milagros si necesitan esos milagros, mi Dios. Quizás solo tú puedes intervenir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tú intervengas en nuestra vida, que envíes sanidad, que envíes provisión, Señor. Que envíes dirección, que envíes sabiduría. Que tu gracia esté sobre nosotros en cada momento, cada día, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si tú tienes alguna necesidad y la quieres dejar escrita en los comentarios, o si quieres también o no perteneces a la iglesia, hay un enlace donde tú puedes presionar y poner tus datos y podemos también orar por tus peticiones.